Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de síndrome de compresión medular. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de medilearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de compresión medular. Como introducción es importante saber que estamos hablando de un síndrome. Compresión medular únicamente es cualquier indentación del saco tecal, pues digamos obviamente secundaria que da una patología oncológica, que es a lo que nos estamos refiriendo, o una compresión medular evidenciada radiológicamente. Pero cuando esto lleva a la presencia de signos y síntomas es que hablamos del síndrome de compresión medular. De los pacientes que llegan a fallecer por cáncer, fíjense que 3 a 5% llegan a sufrir de esta complicación. Y los tumores más relacionados van a ser pulmón en un 25%, próstata en un 16%, mieloma en un 11% y mama en un 7%. Y por su parte, si bien no son los más comunes, los más mortales cuando se llegan a presentar son los linfomas y el mieloma, es decir, los hematológicos. Puede ser la presentación inicial en hasta el 20% de algunos pacientes, especialmente en SEA de pulmón, en mieloma y en linfoma. Mama, por ejemplo, no es lo más común que debute con una compresión medular. Próstata podría llegar a serlo, pero tampoco es lo más común. En los otros tipos de tumores, como dice aquí, lo más común es que sea una complicación tardía cuando ya se ha diagnosticado la patología e incluso ya estamos en un manejo antineoplásico. Fisiopatológicamente, porque va a ocurrir en un 85-90% de los casos, va a ocurrir por metástasis, ¿cierto? Y las metástasis en general van a ser por diseminación hematógena, en donde sobre todo los tumores pélvicos, por el plexo de Watson, el drenaje venoso, van a llegar o van a generar una invasión, o las células tumorales pueden llegar más fácilmente a nivel de la columna e invadirla. Y también en algunas ocasiones puede haber afección por contigüidad, como por ejemplo en el caso de los linfomas. Suele ser una afección que es anterior al saco y posteriormente va a crecer rodeándolo y finalmente comprimiéndolo, y esto va a generar un edema vasogénico en la sustancia blanca y posteriormente en la sustancia gris. Cuando nosotros miramos, pues digamos que dentro de, si vimos la columna en cervical, torácica y lumbar, definitivamente la torácica con un 70% de los casos es la que más se suele ver afectada por esta complicación, seguido de la lumbar en un 20% y finalmente la cervical en un 10%. Y si uno dice, bueno, ¿esto porque genera dolor? Que vamos a ver que el dolor es el síntoma cardinal y más importante de la compresión medular, pues es por múltiples mecanismos. Podemos tener digamos como el estiramiento del periósteo, podemos tener destrucción mecánica o microfracturas, podemos tener invasión o atrapamiento de algún nervio, espasmos musculares, liberación de citoquinas, entre otras, que todo eso puede predisponer a la formación o por lo menos a la estimulación neuromoduladora de lo que sería la señal del dolor, ¿cierto? Cuando miramos entonces, el dolor es el primer síntoma y es el síntoma más importante, como les estaba mencionando. En algunos casos puede preceder incluso en hasta 7 semanas que se desarrollen propiamente los síntomas neurológicos relacionados con la compresión medular. El dolor pues se da principalmente en las vértebras evidentemente, y como ya habíamos dicho va a ser en orden de frecuencia torácica, lumbosacra y cervical. Y el dolor pues va a tener diversas características, ya vimos que hay muchas razones por las cuales puede haber. Entonces puede haber un dolor mecánico únicamente por la fractura, puede haber un dolor radiculopático, si hay algún atrapamiento nervioso, suele presentarse más en la noche porque aquí pues tenemos el bajón de corticoides endógeno y por ende esto hace que haya una mayor compresión, una disminución en la analgesia que tiene el efecto de los corticoides ahí, y pues digamos que van a haber diversas formas de presentación del mismo. Según las cosas que lo exacerben, uno puede sospechar si hay o no inestabilidad de la columna. Por ejemplo, si duele con los movimientos del cuello, si duele en supino al acostarse, o si hay radiculopatías al caminar, uno puede pensar en inestabilidad cervical, torácica o lumbar, respectivamente. Y si se da una agudización espontánea, pues uno lo primero que se le tiene que venir a la cabeza es que ese paciente se fracturó. ¿Listo? Si bien el dolor es el síntoma cardinal y quizá el más común en los pacientes, pues definitivamente hay una afección neurológica en este síndrome y vamos a tener una afección tanto motora como sensitiva. A nivel motor, pues lo que va a ocurrir usualmente es que el del sitio de afección hacia abajo se va a generar la alteración, estando principalmente afectados los miembros inferiores. Inicialmente va a haber debilidad, posteriormente pérdida de la marcha y finalmente parálisis.
Cuando uno dice, bueno, ¿y qué será lo que más afecta de los miembros inferiores? Realmente son los flexores. Entonces hay una debilidad muy importante en la flexión de la cadera, de la rodilla y en la dorsiflexión. Entonces uno tiene que pedirle a los pacientes, por ejemplo, que les cuesta mucho sentarse o pues el proceso de sentarse y pararse, doblar la rodilla y cosas por el estilo. En los miembros superiores, por el contrario, cuando llega a ocurrir, por ejemplo, en una afección cervical, lo que más se afecta son los extensores, sobre todo en el tríceps y en los extensores de la muñeca. Y evidentemente, como esto es una afección normalmente pues, del sistema nervioso central, de la médula, ¿cierto? Lo que vamos a tener son signos de motoneurona superior que acompañan a la debilidad. Es decir, hiperreflexia, respuesta extensora plantar, hipertonía, entre otras. Si la afección es lateral, puede haber únicamente afección radicular sin que haya afección propiamente de motoneurona superior. Y si es muy inferior, pues podemos tener el síndrome de cauda equina. En cuanto a la afección sensitiva, pues suele preceder a la debilidad a nivel motor. Se presenta usualmente como parestesia y un adormecimiento que sea descendente, como si fuera un Guillain-Barré, salvo que sea una cauda equina donde lo que vamos a tener es una silla de montar. Si es superior, pues digamos que vamos a tener algunos dermatomas, pues que pueden llegar a estar respetados. Y puede haber pérdida de la propiocepción, lo cual es algo más tardía y nos habla de un daño neurológico, pues más, digamos, irreversible muy probablemente. Podemos tener afección radicular, usualmente acompañando a la radiculopatía, y en raras ocasiones puede dar el fenómeno del Hermit, que es dolor radicular con la flexión del cuello. Entonces por esto es muy importante pues siempre evaluar los nervios y cada una de las ramas, ¿cierto? De las raíces, a ver dónde está la afección de la sensibilidad a nivel de los dermatomas, a nivel de los miotomas o pues de lo que sería el movimiento muscular que representa cada una de las raíces, para con eso pues uno saber en dónde está la alteración. Pueden haber otras formas de presentación más allá del dolor y la afección motora y sensitiva, como puede ser por ejemplo la disfunción de esfínteres, que suele ser tardía y nos habla principalmente de un compromiso irreversible en donde lo que más vamos a tener es retención urinaria. Podemos tener ataxia en algunos escenarios, podemos tener pues propiamente el síndrome de cauda equina. Y el diagnóstico, cuando ya lo sospechamos y nos llega un paciente con patología oncológica y sintomatología neurológica, patología oncológica y dolor lumbar. Cualquier dolor lumbar que uno diga este paciente puede tener un compromiso oncológico a ese nivel, pues lo que tenemos que hacer es una resonancia magnética de columna. Y algo muy importante, no solo es de donde le duele, no solo es, le duele la cervical, entonces solo con una cervical. No, es de columna total y debe ser contrastada. ¿Por qué? Porque resulta que si solo le tomamos una imagen al sitio que creemos que está afectado y no al total de la columna, hasta en un 21% de los casos nos podríamos quedar sin documentar la afección oncológica a nivel de la columna. Y la razón por la cual queremos o preferimos la resonancia es porque tiene una sensibilidad y especificidad que son superiores al 90%. Hay otras opciones si no se puede utilizar la resonancia, como podría ser por ejemplo el mielograma con TAC, aunque esto es bastante mórbido, es contraste literalmente en el líquido cefalorraquídeo, pero bueno, se podría llegar a utilizar. Y pues digamos que se podría considerar cuando hay contraindicación a la resonancia o la resonancia no fue diagnóstica. ¿Listo? Importante cuando uno va a hacer un mielograma con TAC, pues uno debe tener una valoración previa por neurocirugía y al momento de realizarlo debe tener la posibilidad de que un neurocirujano esté ahí pendiente para intervenir si algo se llega a requerir. Siempre muy importante cuando uno está haciendo la búsqueda diagnóstica o ya confirma el diagnóstico de determinar si hay o no inestabilidad de la columna. ¿Por qué? Porque si hay inestabilidad el manejo me cambia. ¿Cómo determino yo si hay inestabilidad? Lo más común es que haya dolor con el movimiento, ya veamos esos signos, ¿cierto? Lermit, dolor en supino o cosas por el estilo. Pero uno puede hacer un score que es el SINS score, en donde le dice a uno, dependiendo de cada uno de estos puntajes que estamos viendo acá, con que se alivia el dolor, si hay o no un adecuado alineamiento radiológico, si hay o no colapso vertebral y demás. Si uno tiene un puntaje de 13 o más, uno habla de inestabilidad. ¿Por qué se utiliza el SINS? Buena sensibilidad y especificidad, baja variabilidad interobservador. ¿Qué es la inestabilidad propiamente? Es la pérdida de la integridad espinal como resultado de un proceso neoplásico y se va a asociar, como les dije, con dolor en movimiento, deformidad y o compromiso neurológico progresivo. Entonces, cuando hay inestabilidad es muy importante documentarla porque esto cambia el manejo. Una vez entonces yo confirmo, listo, mi paciente tiene una compresión medular y la compresión medular es oncológica, pues yo me tengo que preguntar, bueno, ¿y eso de dónde vino? ¿Cierto? Porque un tumor primario óseo de columna, pues raro. Entonces uno tiene que determinar, mi paciente ya tiene un tumor de base, sí, pues muy probablemente sea metástasis del mismo, si es plausible, ¿cierto? O sea, si es un tumor que yo esperaría que se vaya ahí. Si no, pues si no, pues uno lo que hace es realiza biopsias
y con eso pues determina, que es aquí cuando no se tiene un primario conocido. Uno tiene que hacer ahí un tag abdominopélvico, pues a ver si hay un primario que uno pueda biopsiar diferente a la columna, si no pues a uno le toca biopsiar la columna. Uno usualmente, por ejemplo, en un hombre tomaría una PSA o cosas por el estilo, pues pensando en la posibilidad de que sea próstata. Y si es una afección de alto grado que requiere manejo, si tiene alta sospecha de linfoma o mieloma, se hace biopsia prioritaria para definir si el paciente se beneficia de radioterapia, y el resto pues uno hace la descompresión y valora la posibilidad de tomar biopsia durante el procedimiento. ¿Listo? Cuando uno diagnostica, pues digamos el síndrome de compresión medular, uno lo puede clasificar. Y la clasificación es radiológica. ¿Listo? Uno lo va a clasificar en grado 0, 1A, 1B, 1C, 2 y 3. Grado 0 es un tumor que está confinado a hueso, es decir, que no hay compresión. Grado 1 es un tumor que tiene extensión epidural. Entonces uno va a ver, 1A es que tiene un tumor epidural pero no tiene compresión del saco tecal. El 1B es que tiene compresión del saco tecal pero no tiene contacto con la médula. Y el 1C es que tiene contacto con la médula pero no genera compresión en la misma. El grado 3 por su parte es que sí genera compresión de la médula pero no tiene circunferenciación, no tiene una extensión circunferencial, es decir, no rodea la médula ni oblitera el espacio del líquido cefalorraquídeo. Y grado 3 pues va a ser eso entonces, si hay extensión circunferencial o hay obliteración del líquido cefalorraquídeo, estamos frente a un grado 3. ¿Y por qué es importante esto? Porque 1 y 0 van a ser bajo grado, 2 y 3 van a ser compresiones de alto grado. Aquí podemos ver con la imagen, entonces grado 0 hay un tumor óseo sí, pero no hay compresión. Grado 1A toca el saco tecal, grado 1B desplaza el saco tecal, grado 1C toca la médula pero no la desplaza. Grado 2 desplaza la médula pero no tiene circunferencial ni oblitera el líquido cefalorraquídeo. Y grado 3 oblitera el líquido cefalorraquídeo o tiene, pues digamos, compresión o obliteración de la luz del líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Diagnósticos diferenciales vamos a tener muchos, otras causas de lumbago, metástasis, plexopatía, mielopatía, fractura por compresión, abscesos, malformaciones vasculares, entre otras, ¿cierto? Ya una vez entonces yo lo diagnostico, determino si hay una inestabilidad y determino el grado, pues puedo proceder a pensar en cómo lo voy a manejar. Es muy importante que el manejo sea temprano, porque después de 48 horas los pacientes tienen peor pronóstico y puede que no hagan una reversión o una recuperación más bien neurológica. Entonces uno va a ver el grado de compresión, si es alto o bajo grado, el tipo de tumor, si es radiosensible o radioresistente, si hay una estabilidad espinal y cuál es el pronóstico de mi paciente, ¿cierto? Para con eso definir cómo lo voy a manejar. Entonces ya habíamos hablado de cómo determino si es alto grado, ¿cierto? ¿Cómo determino si es radiosensible o radioresistente? Pues miro esta tabla. ¿Cuáles van a ser los radiosensibles? Linfoma, mieloma, pulmón, germinal, próstata y mama, que en general son los tumores que más frecuentemente causan compresión medular. Y radioresistentes van a ser los que no son tan comunes, melanoma, células renales, bueno, aquí otro de pulmón que ese sí es común, gastrointestinal, sarcoma, entre otros. Mientras yo determino cuál va a ser el manejo definitivo, quirúrgico, radioterapia, etc., pues yo voy instaurando un manejo médico. Y lo primero es utilizar corticoides a todos los pacientes con déficit neurológico y o con dolor. ¿Por qué? Porque el corticoide tiene propiedades antineoplásicas, antiinflamatorias y también tiene propiedades, pues digamos, analgésicas. ¿Cómo se utiliza? Hexametazona, una dosis de 10 miligramos endovenoso y luego 16 miligramos oral, que lo reparto en varias dosis al día. Puedo potenciar la analgesia con opiáceos, también puedo utilizar neuromoduladores, tromboprofilaxis evidentemente y manejo de retención urinaria o constipación para estos pacientes. Y mientras yo voy poniendo ese manejo con corticoides y analgesia, determino el manejo definitivo precisamente con lo que estábamos hablando. Si mi paciente tiene inestabilidad espinal, cirugía. ¿Listo? Cirugía, punto. Si mi paciente tiene un tumor radiosensible, mi primera línea va a ser radioterapia. Si tiene un tumor radioresistente y es de alto grado la compresión, cirugía. Si es de bajo grado, le doy radioterapia, pero radioterapia una forma específica que es estereotáctica. ¿Listo? Si no tiene primario conocido y es un alto grado, cirugía y luego búsqueda diagnóstica. Bajo grado, haga la búsqueda diagnóstica. Y si el paciente tiene radiación previa, si es de bajo grado, radiación estereotáctica, y si es de alto grado, cirugía y luego radioterapia. Y entonces el manejo específico va a ser así. Tengo radioterapia, como les dije, radioterapia puede ser convencional o estereotáctica. Estereotáctica tiene una efectividad cercana al 90%, siendo superior a la radioterapia convencional, pero se reserva para los tumores radioresistentes o pacientes que ya han sido irradiados. Mientras que la convencional se utiliza en los tumores radiosensibles. Y si hay recurrencia en general, pues voy a preferir la radiación, pero estereotáctica. En cuanto al pronóstico, si el paciente logra deambular previo al manejo, pues digamos que el promedio de sobrevida es de 8 a 10 meses, mientras que si no deambula, 2 a 4 meses.
Va a variar también según el tipo de tumor, 9 a 10 meses en linfoma, próstata, mieloma, pero en pulmón o mama 3 a 4 meses. Y esta es una tablita muy bonita de cómo lo vamos a manejar. Entonces el componente neurológico, si es un bajo grado en general, ¿qué voy a preferir yo? Pues radioterapia. Si es un alto grado, lo voy a operar. A nivel oncológico, si es radiosensible, me voy por radioterapia. Pero si es radioresistente o previamente irradiado, operación sobre todo si es de alto grado y radioterapia. Si está estable, voy a mirar las características de arriba. Si está inestable, cirugía definitivamente. Y a nivel sistémico, si el paciente puede o no tolerar la cirugía, me toca ver el pronóstico de mi paciente. Y este es otro algoritmo, pero de UpToDate en este caso, que básicamente nos dice lo mismo. Mi paciente tiene una compresión medular, está inestable, ¿cierto? Entonces sí, lo opero. Y después miro la radiosensibilidad, si es sensible, radioterapia convencional, si es resistente, radioterapia estereotáctica. Si no está inestable, ¿cierto? Miro si es de alto grado. Si es de alto grado, miro si es radiosensible. Si es radiosensible, pues digamos que aquí como si tiene algo de inestabilidad, lo opero y luego le hago la radioterapia convencional, mientras que si no, lo opero y luego la radioterapia estereotáctica. Si mi paciente está estable, lo que voy a ver es la radiosensibilidad, si es sensible, radioterapia convencional, si es resistente, miro si es de alto grado o no. Si es de alto grado, lo opero y radioterapia, y si no, solo radioterapia estereotáctica. Más o menos ese va a ser el resumen de cómo lo voy a manejar. Con esto terminaríamos entonces este video de compresión medular. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.